Señor. Vamos a ponernos de rodillas para orar. Amado Padre, gracias Señor por la oportunidad que nos das de estar con vida, pero también te agradecemos porque es únicamente al amor infinito que nos tienes que nos trajiste aquí, que nos has atraído con cuerdas de amor. ¿A quién iremos, Señor, sino solo a ti? ¿Dónde encontraremos vida si tú eres la vida, el camino y la verdad? Te pido, Padre amado, por tu Santo Espíritu, para que tú puedas ser dirigiendo cada palabra que salga de mis labios y puedas también moverte en los corazones de mis hermanos. Sé tú el que seas tú glorificado, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Buenas noches, hermanos. Feliz semana. Es muy especial estar aquí. Me siento muy nerviosa. Creo que ni siquiera me sentí así aquella vez que Dios permitió que pueda compartir con ustedes aquella predicación. Así que hoy quiero invitarles a buscar en sus Biblias, en Lucas, capítulo 19. Aquí hubo un mal tipeado. Capítulo 19, versículo 10. No es 9, es 19. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así comienza mi historia. Les presento. Ella es mi familia, mi papá, mi mamá y mis 3 hermanos. Realmente agradezco mucho a Dios porque a través de ellos he aprendido muchísimo. Desde muy pequeña me inculcaron el poder orar a Dios antes de salir de casa, antes de desayunar, almorzar, cenar, al dormir y al despertarme también. Así que les estoy muy grandemente agradecida. Sin embargo, esta soy yo. Es como me represento, como una ovejita negra. Y justo en la tarde conversaba con papá y le preguntaba cómo era antes. Y sí, era así, es ovejita. También le pregunté a mi hermana y me dijo así, una ovejita. Y sí, realmente era esa ovejita. Mis hermanos son muy distintos a mí, tienen un carácter muy distinto, muy pasivo, tranquilo. Sin embargo, yo he sido muy distinta a ellos. Desde muy pequeña he tenido un temperamento muy explosivo. Rápido me molestaba, me airaba, era muy respondona. Y siempre mis profesores, mis papás, mis hermanos o amigos me decían algo y yo estaba allí, lista para contestar, y a veces no era de la mejor forma. Así que causaba constantemente muchas heridas. Era muy egoísta, no me gustaba compartir para nada y peleaba muchísimo. No sé si me gustaba pelear, pero andaba peleando con todo mi barrio. Y le causaba mucha tristeza a mamá y a papá. Siempre me decían, ojalá fueses así como tus hermanos. Y yo no entendía por qué era así, yo no quería ser así. Y recuerdo que desde muy pequeña siempre oraba a Dios y le decía, Señor, cámbiame, ayúdame a ser una niña buena, por favor,
Pero entre más oraba, parecía que sucedía lo contrario. Cada día era peor las situaciones conmigo. Constantemente hería tanto a mamá que le hacía llorar. Y yo no quería, me dolía verla llorar. Yo no quería hacer lo que hacía, pero lo terminaba haciendo. Y mi abuelita, ella es adventista. Así que algunos sábados me llevaba a la iglesia. Entonces yo iba con ella, no porque yo quería, sino porque me llevaba obligada. Y iba a la iglesia, escuchaba, pero nada cambiaba en mi corazón. Continuaba siendo la misma niña. Y era complicado escuchar, ¿no? Pero vas a la iglesia y no cambias. Y me era muy fuerte. Yo decía, tienes razón, voy a la iglesia y no cambio. Yo no quiero ser así. Pero ¿por qué pasa esto? Entonces, algunos días me airaba contra Dios y le decía, Señor, ¿por qué no haces nada? ¿Por qué no me cambias, no me transformas? ¿No se supone que tú tienes el poder para hacerlo? ¿Por qué no lo haces? ¿Te has olvidado acaso de mí? Y me molestaba mucho y terminaba diciendo todo lo que había en mi corazón. Pero después que terminaba de hablar con él, había mucha paz en mi corazón. Entonces me empezaba a preocupar, decía, ay no, ve que contra Dios se va a irar contra mí y me va a castigar. Entonces tenía una imagen también distorsionada del carácter de Dios, que si te equivocas, Él te puede castigar. Entonces nuevamente le pedía perdón, Señor, perdóname por lo que te acabo de decir. Así que mis conversaciones con Dios eran así, no solo era explosiva con mi familia, sino también iba y le decía a Dios, es como, a Él le podía decir todo lo que había en mi corazón, pero Él no podía responderme como los demás, ¿no? Y siempre ponía paz, respondía con paz en el corazón y no lo entendía. Para mí, la paz que había en mi corazón era un símbolo de el Señor me va a castigar, se va a molestar contra mí. Y le terminaba pidiendo perdón por haberle contado. Yo no sabía que esto era abrirle el corazón, de contarle lo que había dentro de uno mismo. Así que toda mi niñez y mi adolescencia pasé orando, Señor, cámbiame, transfórmame, por favor. Y nada, no pasaba nada. Entonces, siempre algo que, no sé cómo decirlo, pero algo que no me gustaba era que las personas actuasen mal contra mi familia, contra mamá, con mi hermano, mis hermanos. Como les comentaba, ellos son personas muy pasivas, de verdad. Y las personas allá afuera, cuando ves que tienes buenas intenciones o haces bien, te pagan mal. Y no me gustaba cómo actuaban con mi familia. Entonces siempre estaba yo allí para defender. Me peleaba con las compañeras de mi hermana cuando querían pegarle, estaba yo allí, era más chiquita que las compañeras, pero estaba allí, enfrentándome. No sé, me podían pegar o no sé, pero allí estaba yo para defenderla, porque no me agradaba que le hicieran daño. Igual también para con mamá, estaba allí, así que me metí en muchos problemas como niña. Pero los amaba tanto que no me gustaba ver que alguien más les hiciera daño. Pero también yo era constantemente dañándolos. Y el Señor es muy bueno. Cuando terminé el colegio, fui a otra ciudad. Tenía que ir a otra ciudad a comenzar a estudiar. Así que mientras iba en el carro le pedí a Dios que hiciese un milagro, pero no de la manera que yo lo tenía pensado. Él ya tenía una mejor manera de hacerlo. Voy a ser muy sincera con ustedes porque son mis hermanos, pero una oración que yo hice y la repetía constantemente desde que tenía 15 años era: Señor, cuando termine el colegio, permite que descanse. Ya saben a qué me refiero.
porque no quiero vivir así, no quiero vivir lastimando a las personas que amo. Así que si tú no puedes cambiarme, no puedes hacer nada, entonces haz esto, eso sí vas a poder hacerlo, por favor. El tiempo se acercaba, yo decía, Señor, ya se llega el tiempo. Yo estaba segura realmente que Dios iba a cumplir. Y cuando viajé mientras viajaba, yo decía, seguro que este es mi último viaje. Aquí el carro se va a volcar y allí termina todo. Qué pensamientos humanos. Y viajé, era en el 2020. Y cuando llegué a la otra ciudad para comenzar a estudiar, llegó la pandemia. Bendita pandemia para mí, que fue donde pude realmente contemplar que ese Dios siempre estuvo conmigo. Entonces allí, como era pandemia, no podía iniciar con los estudios porque eran virtuales y no me convenía para mí. Así que, como no tenía nada que hacer, empecé a buscar series, mirar películas. Creo que esto hice por dos o 3 meses y me aburrió. Por primera vez sentí tan vacío en mi corazón como nunca antes. Y durante mi adolescencia ya había tenido toda una combinación de emociones de una vida sin sentido. Ahora era muchísimo más, porque lo tenía todo, tenía absolutamente todo, pero no me sentía feliz. Entonces, como ya incluso sabía la estructura de las películas, series, dije ya, creo que voy a buscar algo de Dios, quiero conocer más de Él. Y buscando me encontré con la serie del Apocalipsis de Joel Flores, toda la serie. Entonces empecé a verlo, el 1, el 2, toda la serie del Apocalipsis. Y ahí, no sé cómo, empecé a enterarme de muchas cosas del sábado, qué era el sábado realmente, de la alimentación, porque si bien es cierto, mi abuelita era adventista, pero en su iglesita no conocen todas las 28 creencias, como muy básico, muy básico. Solo saben que el sábado es Día del Señor y ya. Entonces me enteré de la alimentación, que había algunos alimentos que no se debían comer, algunas carnes. Y ahora sí, yo sabía todo esto. Y mi abuelita siempre me había dicho, bueno, como tú ya ahora conoces, si te pierdes es como de lo que ya conoces, si te pierdes eres culpable. Oye, o hay una frase así, ¿no? Entonces como ya conocía esto, dije, no, necesito hacer cambios en mi vida. Señor, y allí hice una oración muy sincera a Dios. Le dije, Señor, ya sé cuáles son las carnes que no debo comer. Tú ayúdame, porque son mis carnes favoritas. Y no sé qué Dios hizo realmente, pero de la noche a la mañana transformó mi paladar. Nunca más volví a consumir esas carnes. Y ahora mi familia me decía, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? ¿Cómo que no vas a comer? ¿Qué te está pasando? Y empezaron comentarios así. Y yo tampoco sabía qué decirles, porque yo había visto esta serie, pero si a ellos les hablaba de, bueno, Dios dice esto, la Biblia dice esto. Mi familia casi el 99% son católicos aferrísimos. Entonces, no sabía cómo explicarles, pero Dios siempre daba las palabras. Así que al principio hubieron muchas críticas, pero Dios sabe cómo trabajar en los corazones. Y así, luego vino el sábado, de cómo guardar el sábado. Entonces dije, voy a empezar a guardar el sábado aquí, en mi casa. Pero no sabía cómo guardarlo. Así que me levantaba temprano, de 6 a 6 lo guardaba, no hacía nada y me empezó a cansar, se me volvió una gran carga de verdad. Solo quería que termine el sábado para sentirme aliviada, porque decía, el sábado no debo hacer esto. Había puesto como 600 reglas a mi sábado. Y esto para mí, para mi hermana, mi papá, era muy chocante porque estaba con ellos.
Era, ¿qué tienes? ¿Qué te está pasando? Después de esto, oraba por una iglesia y no encontraba porque todas estaban cerradas y tampoco buscaba en Google, me enviaba una dirección, iba, no había iglesia, nadie sabía dónde había una iglesia y no había iglesia, todo estaba cerrado. Pero Dios fue tan bueno que justo en pandemia hubo como una semana que dijeron que se levantaba la cuarentena. Así que como no tenía nada que hacer, fui a trabajar. Estaba en una galería trabajando de un familiar y allí conocí a una persona adventista. ¡Wow! Sentí tanta alegría de verdad. Y le pregunté, ¿dónde es su iglesia? Yo quiero asistir. ¿Dónde? Y me dijo, en tal lugar. Y estaba lejos. Le dije, entonces mañana voy, porque era viernes, voy. Y me dijo, pero donde tú vives hay un grupo pequeño. Es mi hija, está allí. Yo dije, wow, páseme su dirección. Quiero visitarla. Y al día siguiente, yo estaba caminando hacia el grupo pequeño. Y llegué y el grupo estaba compuesto por una familia. Y fue tan bonito como me recibieron. Me sentí parte de ellos. Como era muy distinto a lo que antes había experimentado. Entonces, al poco tiempo me hicieron la invitación de bautizarme. Y entonces, un 26 de septiembre del 2020 me bauticé. Allí me están dando mi certificado de bautismo. Sí, no terminé la lección la fe de Jesús. Sí, me quedé en la tercera, pero me bauticé, quería bautizarme. Sí, me bauticé y me sentía tan feliz de verdad. Por primera vez sentía tanta paz y tranquilidad en mi corazón que sentía que el río se había llevado todos mis pecados, toda esa sangre antigua que se había llevado el río y ahora era nueva persona. Entonces dije, Señor, estoy tan limpia, me siento tan limpia que no quiero pecar nunca. Pero este es recién el inicio, no es el final. Es recién el inicio cuando entregamos nuestra vida a Dios. Y luego, al poco tiempo de mi bautismo, me encontré en un dilema muy grande y considero que este dilema fue el que permitió que hoy esté aquí. Y este dilema era en la universidad en la que iba a estudiar. Y el examen que tenía que dar era en sábado. Y yo ya sabía acerca del sábado, la lealtad a Dios, lo que Dios quería y anhelaba de uno. Y era una decisión muy difícil porque no solamente era yo, sino también estaba mi familia, que ya hasta ese entonces el bautismo para ellos había sido una mala noticia. Entonces, ahora en este dilema yo les comenté que no sabía qué hacer porque era sábado. Entonces, las respuestas fueron, tienes que ir, solo vas a estar 1 hora o 2 horas. ¿Qué vas a hacer de tu vida si no das? Y muchas cosas más. Y yo no sabía qué hacer porque anhelaba a alguien que me dijese o me apoyase. Por favor, mira, puedes hacer esto. Dios tiene mejores planes para ti. O no lo sé, pero no había. Y recuerdo que Dios puso en mi camino a una persona. Y Él me habló de los planes que Dios tiene para mí. Que si ese año no podía estudiar, pues que no me preocupara. Que al siguiente podría incluso estudiar y que Dios abriría mejores puertas. Entonces les dije a mi familia que no iba a dar el examen. Entonces se molestaron mucho conmigo. Pero la decisión era, no voy a dar el examen porque es sábado. Y luego
entré en una depresión en esas semanas. Porque decía, ¿qué se verá de mi vida, Señor? ¿Qué voy a hacer? No voy a ser nadie. O sea, los exámenes en las universidades siempre son en sábado, las clases son en sábado. ¿Eso significa que no quieres que estudie? Y estaba tan preocupada, decepcionada, triste, y lloraba constantemente. Fueron unas semanas donde mi habitación se volvió un mar de lágrimas, porque no sabía qué hacer. Pero cada vez que abría mi Biblia, apareció un versículo que decía, clama a mí y yo te responderé. Y un día Dios me dijo en su palabra, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Esto significa que Dios garantizará tu seguridad y protección, permitiéndote sobrevivir en un mundo del sufrimiento, en medio del sufrimiento del mundo. Yo no entendía muy bien qué quería decir, pero decía, no busques para ti grandezas, daré tu vida por botín. Y eso trajo mucha paz. Decía, Señor, finalmente tú eres Dios y tú sabrás qué vas a hacer en mi vida. Y creo que al día siguiente fue que a la iglesia vino un pastor y habló del colportaje. Yo nunca antes había escuchado del colportaje, pero Dios me impresionó tan grandemente y ponía en mi corazón, dale tu número a ese pastor, dale tu número. Y yo decía, no le voy a dar, ¿cómo voy a hacer eso? No. Pero no sé cómo, ya estaba yo dándole mi número y le dije, llámeme. De verdad. Entonces, al día siguiente me llamó y me habló del colportaje. Y era como Dios diciéndome, ve. Y decía, no, estoy llegando al límite de mi locura. ¿Qué va a decir mi familia si hasta ahora todas las decisiones que he tomado han sido en contra de ellas? No. Pero bueno, ahí me ven. Les dije a mi familia que iba a colportar. Fue otra pésima noticia para ellos. Pero fui a colportar y fue una campaña tan bonita. Por primera vez podía compartir con personas que también tenían tus mismos anhelos, compartían tu misma fe. Y eso fue tan bonito, tan lindo, ver milagros uno tras otro. En el colportaje vi la mano de Dios obrando y nunca me quedé como he escuchado muchos testimonios de muchos colportores que se quedaron sin comer, no lo sé, pero a mí nunca me pasó esto. Siempre tuve y en abundancia. Y agradezco mucho a Dios porque Él decía, yo soy el que proveo, yo te voy a sustentar, no temas, yo soy tu Dios. Y realmente Él se mostró como ese gran Dios poderoso. Y allí fue donde ya escuché más de la Universidad Adventista. Para mí era un sueño, decir una Universidad Adventista. De verdad, ¡guau! ¡Qué milagro! Voy a poder estudiar en un lugar donde guardan los sábados y ya no voy a tener impedimentos. Ahí es otra campaña. Bueno, no sé qué pasó allá. Bueno, allí me quedo. Ya. Así que Dios me llevó a la universidad. Y eso fue también un milagro de verdad, porque Dios fue pagando las cuotas y vi muchísimos milagros en la universidad. Dios me permitió conocer personas que buscaban más a Dios, que dependían más de Él y que sus conversaciones no eran como los demás, que si bien es cierto estaba en un círculo adventista, pero muchos de sus conversaciones no eran de edificación. Pero conocí también a personas muy distintas, con un mismo propósito de servir a Dios y de ensalzarlo solamente a Él. Así que en la universidad viví milagros uno tras otro, viendo cómo Dios
pagaba cada ciclo, de verdad, me llevaba supuestamente a colportar, pero solamente porque quería un encuentro personal conmigo, solo para que pudiese conocer un poco más de su carácter y así atraerme más y más a él. Y sí que lo hizo, me dejó con la boca abierta con tantas cosas que me dio. Sentí que me trató como una princesa, me dio todo lo que necesitaba y me dio muchísimo más. En ningún momento me faltó absolutamente nada. Siempre decía, hasta las canas yo seré el mismo, yo te sustentaré para siempre. Y así, sin darme cuenta, él conquistó más y más mi corazón. Y no lo hizo con palabras, sino lo hizo con actos, como lo hizo en la cruz del Calvario. Así que allí ven algunas fotitos de los recorridos que Dios nos ha dado. Y ahora sí, este es el llamado que Dios me hizo a ser misionera. La última, 2 campañas antes del llamado, fui a colportar. Siempre en cada campaña yo le decía a Dios, yo no quiero colportar, no tengo necesidad de colportar, no quiero. Pero Dios siempre me llevaba a colportar. Y decía, es por tu propia salvación, para salvación tuya. Y a través de ti para muchos, pero necesitas recibir para dar. Me enseñó el verdadero colportaje. Entonces, en una campaña, un sábado, estábamos en ayuno y en oración, como los discípulos, ayunando, orando, confesando. Y cuando abrimos la palabra de Dios, en Hechos de los Apóstoles, hablaba de cómo muchas personas, los discípulos, dejaron todo. Y allí había una pregunta muy clara que no me olvido. Y decía, ¿tú estarías dispuesta a dejar tu carrera por seguirme o algo así? Y yo, eso sí fue chocante para mí. Yo no quería. Dije, no, esto no proviene de Dios. ¿Cómo Él va a querer dejar que deje algo que Él mismo me ha llamado? No, definitivamente no proviene de Dios. Así que eso fue la única vez que por ese año Dios trató este tema. Hasta un año después. Y es interesante porque Dios nos espera y es muy, muy paciente. Un año Él no volvió a tocar absolutamente nada de este tema. Lo dejó pasar todo tranquilo. Yo me olvidé y era feliz. Pero un año después Él volvió a hacer el mismo llamado, más profundo. ¿Estarías dispuesto a dejarlo todo? Y como el llamado de Abraham, cuando le pidió que dejase todo, pero no le dijo a dónde iría. Y así también Dios hizo este llamado de dejarlo todo, pero no sabía a dónde ir. Y tenía mucho temor, no sabía qué iba a pasar conmigo. Misionera, para mí el concepto de misionera era no tener nada, era como mendigar o algo así. Y yo no quería, decía, no, Señor, estoy estudiando, mira, te puedo servir con la carrera, puedo hacer, no sé, muchas cosas después, pero no ahora, por favor. Por favor, no ahora. Vuelve en 3 años cuando termine. Pero Dios, al que llama, capacita también. Y así que mis voluntad, mis planes, mis metas eran una, pero los planes de Dios eran muy distintos. Y realmente se forma una cruz, porque mis planes son unos, pero vienen los planes de Dios e intercepta mis planes. Entonces los direcciona formando uno solo. Y así fue que me llamó y trabajó muchísimo. Fueron muchísimos meses de huir, de no querer. Y también estaba mi familia. Y ahora, ¿cómo les digo que tú me estás llamando a ser misionera?
a ver, ahora tú diles, pues, ¿no? Así como me llamas, ahora tú diles. Tú misma has visto cómo ellos, cuál fue su reacción cuando se enteraron de todas las cosas que permitiste que hiciera. Entonces, yo no sé qué hizo, yo solo oré para que Dios preparase sus corazones. Y oré como 6 meses para que Dios preparara sus corazones. Y realmente los preparó, porque ellos, cuando les dije, me dijeron, tu vida está en las manos de Dios. Yo sé que Él va a cuidar de ti, así que si Él te dijo esto, está bien. Y yo me quedé asombrada. La única que no quería era yo. La única que no había aceptado era yo. Y yo anhelaba de verdad de mi corazón que mis papás me dijesen, no, Sandra, y se pongan tan firmes y yo diga, Señor, yo lo intenté, pero ya ves, no solo yo, ¿no? Y además la Biblia dice, obedeced a vuestros padres. Entonces, quería una excusa, solo una excusa para decirle al Señor, pero Él tumbaba todas las excusas. Y entonces en el 2024, sí, ya había tomado la decisión de ser misionera. Pero ¿a dónde ir ahora? Y no solo yo, también fui a 3 amigas más. Y las 3 no sabíamos qué hacer con nuestras vidas. Sentíamos que, wow, ¿qué pasaría con nosotras? ¿Qué sería de nosotras? Nos sentíamos grandemente juzgadas. Y Dios abrió puertas. Aparentemente parecía que las puertas se abrían y era a nuestro favor. Hubo distintas personas nos empezaron a hablar del Instituto Quebrada de León. El doctor Kim fue allá a la universidad, dio un seminario de restaurando el brazo derecho. En la hermana donde también nos pensionábamos, ella había venido a un curso laico y nos empezó a hablar más. Yo siempre que en algunas ocasiones ella había dado algunos detalles, yo pensaba que me estaba contando de un libro, de verdad, de un libro. Decía, ¿qué lugares van a existir así? Pero qué bonito libro que ha leído. Pero no sabía que era real lo que me estaba contando. Y fue después que empezó a contar más. Y fue, wow, quizá tú quieras allí. Y justo hablaba del curso laico. Y la esperanza era, quizás, Señor, tú quieres solo un mes. Esta es una prueba, como muchas veces antes. Una pequeña prueba, solo es el curso laico y volvemos a la universidad, no hay problema. Sí, solo debe ser eso. Pero ya no había cupo. Pero sí se abrió para los 20 meses. Y eso sí fue, en vez de felicidad, en lo personal fueron muchas lágrimas de tristeza, porque yo no quería para nada. Aunque Dios ya había convencido a mis papás, yo seguía sin querer. No quería. Pero también sabía que los planes de Dios eran buenos. Y siempre que le había pedido, Señor, por favor, confírmame de verdad. Lo había hecho de una manera tan única, de verdad. No olvido aquella vez cuando Él puso tanta paz en el corazón que no se puede describir. Y era una respuesta, un sí. Esto quiero para ti. Y recordar ese evento, me ayudaba a decir, Señor, tus planes son mejores que los míos. Ayúdame, por favor, pero no quiero. Sepas que yo no quiero, de verdad. Y entonces se abrieron los 20 meses, enviamos la solicitud, tardaron mucho. Y yo anhelaba aún que no me aceptasen. Es que aún no me había rendido completamente a Dios. Y recuerdo que unas horas antes, creo que Relinda me contestó, que me envió el mensaje. Le dije, Señor, yo no quiero, de verdad, pero finalmente ya aquí estoy rendida completamente a ti. Haz lo que tú quieras. Yo sabía que cuando yo me rendiese completamente, Él enviaría una respuesta, porque lo había hecho muchas veces. Mientras yo no me rendía, es como Él no podía enviar una respuesta, porque mi corazón no estaba preparado.
Y cuando ya le dije, está bien, haz lo que tú quieras, al poco rato, ahí estaba el mensaje. Y yo lloré. Era una combinación de emociones. Y bueno, Dios preparó el camino, llegamos hasta aquí. Y el año pasado fue un año de desaprender muchas cosas. He desaprendido muchas cosas. Sí, de verdad, el instituto fue muy paciente conmigo. Desaprendí tanto para volver a aprender. Y Dios usó muchos métodos. Y uno de los métodos para mí fue la panadería, que fue hacerme un directo al corazón en Él y yo misma, donde pude conocerme más y donde pude conocerlo más a Él también. También permitió que a través de la panadería salgamos allá afuera y compartamos con las personas, orar con ellas, compartirles versículos. Fue lo más bonito, de verdad. Era tan hermoso ver sonrisas de aquellas personas que estaban tan tristes, sin esperanza, muchas en un hospital con una persona enferma, y orar con ellas llenaba. Recuerdo el día de mi cumpleaños espiritual, yo estaba muy triste, estaba tan desanimada aquel día y tenía que ir al hospital con los pancitos. Y estaba tan triste, le decía, Señor, hoy es mi cumpleaños espiritual, quisiera que sea tan distinto. Y Dios tenía algo tan especial para mí. Y allí conocí a una señora, se llamaba Sonia. Él fue un ángel ese día. No sé cómo apareció, de dónde, pero se quedó conmigo toda la mañana, de verdad, acompañándome, solo me acompañaba, de verdad, y fue tan hermoso. Fue el cumpleaños espiritual más bonito que pasé. Y también fui maestra en Calera. Fue un desafío muy grande para mí porque no había trabajado antes con los niños y me era muy difícil relacionarme con ellos. No me agradaban los niños y de la nada tenía un montón de niños. Entonces Dios me ayudó también a aprender muchísimo de ellos, y en cada uno me veía yo reflejada. Veía uno, me veía yo, veía otro, yo. Así que el Señor usó niños para enseñarme cómo era el reino celestial y la manera en cómo Él gustaba trabajar en mi vida. Conocí a tantas personas allá afuera, compartí con muchas afuera y aquí, y agradezco tanto a Dios por Él, por lo que Él hizo conmigo. Y este año para mí es un nuevo capítulo. Los capítulos anteriores, cerrados por cada año, han sido maravillosos y alabo a Dios por ello. Y este capítulo de este año fue donde realmente llegué a conocerme más y a conocerlo más a Él. Por primera vez vi que realmente mi corazón no había sido completamente transformado. Y no lo digo que ahora ya esté, pero me vi como al principio, como el cielo y la tierra estaban al comienzo, desordenado, vacío y en tinieblas. Pero lo más maravilloso era que Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y en este año he podido contemplar más su carácter en detalle, de cómo es Él, a través de la naturaleza, a través de las personas. Y me alegro tanto porque es un año de crecimiento en el que puedo crecer en Él y depender muchísimo más de su amor, de su cuidado, de lo que Él tiene para mí. Y sus planes son maravillosos. Ebenecer. Hasta aquí el Señor me ha ayudado y cada año ha sido maravilloso. Son los 5 mejores años de toda mi vida, de verdad. He sido completamente feliz, quizá lágrimas, pero no son comparadas con lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y sé que también hay muchas cosas que Él tiene preparado para mí y me está preparando para ello. Así que quiero alabar a Dios por lo que Él hace. Y hay un versículo que no di para ponerlo acá, pero decía que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará
que realmente es así. El Señor nos atrae hacia Él con un propósito de restaurarnos y de transformarnos, de que aquel carácter degradado, que el pecado lo degradó completamente, Él quiere buscar transformarlo, como era al principio, ser imagen de Dios. Bueno, vamos a orar. Querido Señor, alabado sea tu nombre por todo lo que haces por cada uno de tus hijos, pero gracias también por lo que has hecho en mi vida, Señor. Te soy sumamente agradecida, de verdad. Gracias porque tú conoces mejor en el lugar en el que yo puedo estar. Tú conoces muchísimo mejor dónde yo puedo crecer verdaderamente. Pero gracias porque en el camino que tú diriges siempre buscas que nuestra mirada esté fija en ti. Y gracias, Señor, por la manera en cómo me has guiado. Y gracias por traer a cada uno de tus hijitos aquí, Señor. Alabado sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.